mañana siguiente, frente a la tienda, había una bota militar seca. Le quedaba justo a Esteban. Desde ese momento, le cambió la forma de caminar, le cambió la cara, le cambió hasta la respiración. Dicen que a veces la sierra te devuelve lo que te quita, pero si eso que te devolvió de verdad era tuyo, eso ya nadie lo sabe. Soldado cansado, narra. Si estás en el ejército, tienes que confiar en el hombre que viene caminando a tu lado, porque un día, o él te carga a ti, o tú lo cargas a él. Eso lo recordé otra vez en 1991, por Esteban. Era una operación en la Sierra Madre, octubre, 12 días de movimiento, pero en la sierra, después del cuarto día, los días se te empiezan a mezclar. A veces ya no distingues cuánto caminaste, cuánto dormiste, cuánto tiempo te quedaste esperando. El monte te impone su ritmo a huevo, mano. Te levantas, te echas la carga encima, caminas, y cuando cae la noche, te tiras al suelo sin ganas ni de quitarte bien la mochila. El séptimo día nos tocó cruzar agua, y no te imagines un río grande. Era de esas corrientes traicioneras que se hinchan con las primeras lluvias del frío. Agua turbia, fondo de piedra, un lugar donde no alcanzas a ver bien dónde poner el pie. Había poca luz, el piso estaba resbaloso, y el equipo pesaba lo suyo. Esteban Rosas era de los soldados más jóvenes de la compañía. Era de Hidalgo, flaco, callado, buen soldado, eso sí, de los que saben tragarse la queja y seguir. Esa mañana traía tensión en la cara, no mucha, pero yo sí se la noté. A media pasada se le fue el pie. No cayó completo al agua, el muchacho que venía a su lado lo alcanzó a detener. Tampoco hubo gritos. En la sierra no andas gritando. Pero en cuanto el pie derecho se le hundió, se le llenó esa maldita bota. Dio unos pasos más, y la corriente se la arrancó del pie. La vimos irse ahí mismo, enfrente de nosotros, entre el agua lodosa. El comandante Salinas gritó desde atrás: ¡Sigue! Y Esteban siguió, con una sola bota, y el otro pie nada más con el calcetín mojado. Siguió caminando sobre ese suelo filoso, lleno de piedra, sin decir una sola palabra. Yo iba justo detrás de él. Con cada paso le veía la cara más dura, los hombros más cerrados, pero no se detenía. Cuando armamos campamento esa noche, le revisé el pie. El calcetín ya estaba hecho pedazos. La planta la traía morada. Se la vendé con lo que traía a la mano. ¿Y mañana qué vas a hacer?, le pregunté. Se encogió de hombros. Caminar, dijo. Y no lo dijo como esos héroes de película. Lo dijo como alguien que simplemente no tenía otra respuesta. Al rato se quedó dormido del puro cansancio. Yo no pude dormir. Afuera corría el viento. Le pegaba despacito a la tela de la tienda. Cuando amaneció, él ya estaba despierto antes que yo. Estaba sentado en la entrada de la tienda. Traía una bota en la mano. ¿Y eso de dónde salió?, le pregunté. Levantó la cabeza. Traía una cara rara, entre sorprendido y muerto de miedo. Estaba afuera de la tienda, dijo con la voz temblándole. Cuando desperté, la tenía enfrente. Se la quité para verla. Era una bota militar común, vieja, sí, pero entera. Y entonces vi lo que de verdad me revolvió el estómago. Era exactamente de la talla de Esteban. Nadie sabía qué número calzaba, ni yo. Le revisé por dentro. Estaba completamente seca. La suela ya venía gastada, pero lista para usarse. Hasta se alcanzaba a notar la marca vieja de un pie ahí adentro. ¿Quién la dejó aquí?, pregunté. Ya pregunté, dijo Esteban, tragando saliva. Nadie la puso. Miré entre las tiendas. La niebla seguía pegada al suelo. Estaba ese silencio de la mañana que a veces pesa más que la noche. No había nadie afuera. En eso salió el comandante Salinas de su tienda. Antes de decir nada, vio la bota. No la miró mucho rato. Tampoco dejó ver sorpresa. Nomás volvió los ojos hacia Esteban. «Póntela», dijo. Yo volteé hacia él. Quise decir algo. Se me atoró la garganta. Salinas siguió. «Nos movemos». Y ya. No sabría explicarte bien qué fue lo que se me metió por dentro en ese momento, mano. Porque ya no se trataba nada más de una bota. Que en la sierra se te pierda algo, bueno, eso pasa. Pero que a la mañana siguiente aparezca otra cosa, justo afuera de tu tienda,
y que además sea de tu talla. Eso no pasa, menos cuando nadie la llevó. Pero en el ejército hay momentos en que nadie hace preguntas, porque preguntar significa querer oír de verdad la respuesta. Y a veces hay respuestas que uno no quiere escuchar jamás. Esteban se puso esa bota, y ahí fue cuando de verdad empezó todo. Lo primero que noté fue que en todo el día no se quejó ni una sola vez. Y sí, ya sé, en el ejército casi nadie se anda quejando. Pero en la sierra el cuerpo no miente, mano. Se te caen los hombros, el paso se te hace más corto, se te descompone la respiración, se te cierra la cara. Con Esteban no pasó nada de eso. Al contrario, el muchacho estaba demasiado bien. Primero quise pensar que era puro aguante, pero no era eso. El paso se le había vuelto más ligero, iba más rápido, como si el terreno de piedra que le había destrozado el pie la noche anterior nunca hubiera existido. En un momento lo vi, ya se había ido hasta delante de la columna. Salinas lo hizo volver. Al rato volvió a adelantarse. Otra vez lo llamaron para atrás. Se estaba moviendo como alguien que conocía la zona, como alguien que traía esos cerros metidos en la cabeza desde hacía años. Y no era así. Esa era su primera operación grande. Yo me quedé mirándolo desde atrás mientras caminaba. Parecía que no iba viendo el camino, parecía que lo iba recordando. Antes de dar cada paso hacía una pausa mínima. Nada, un instante, y luego giraba como si ya supiera exactamente dónde apoyar el pie. En la pausa del mediodía se sentó a mi lado, tomó agua de la cantimplora, se quedó mirando al frente. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. Luego habló sin voltearme a ver. «Yo conozco este lugar», dijo. «¿Qué lugar?», le pregunté. Levantó la mano y señaló alrededor, las piedras, los matorrales, la línea de pinos del otro lado. «Esto», dijo, «ya vine antes». Y ahí fue cuando sentí que el frío se me metía hasta los huesos. «Esta es tu primera operación en la vida, mano», le dije. Me miró. La mirada seguía siendo la de Esteban, pero traía otra cosa adentro, algo ajeno. Los ojos los tenía puestos en mí, sí, pero la atención se le iba más atrás, mucho más atrás, como si una parte de él estuviera mirando un lugar viejo, enterrado. «Ya sé», dijo, y luego agregó, con esa calma helada que ya me estaba empezando a enfermar, «pero aún así conozco esto». Lo estuve vigilando con más cuidado todo lo que quedó del día. Es horrible cuando algo se descompone frente a tus ojos y no puedes señalar exactamente qué. Eso es lo peor. La tarde del tercer día el comandante Salinas me llamó aparte. «¿Has estado observando a Rosas?», me preguntó. «Sí», le dije. «No duerme en la noche», dijo. «Cuando no le toca guardia se queda sentado en la entrada de la tienda. ¿Lo sabías?». No lo sabía. Entonces le conté todo, lo de la bota, lo de cómo la encontramos, lo raro que se había puesto desde ese día, y también lo que me había dicho. «Yo conozco este lugar». Salinas no me interrumpió, nada más escuchó. Los hombres que han pasado demasiados años en la sierra a veces traen una mirada así. Se quedó callado un momento, y luego dijo una sola cosa: «Que se quite esa bota». Cuando fui a decírselo a Esteban, vi por primera vez una resistencia de verdad. «Mira, no estoy diciendo desobediencia, no era eso, era otra cosa, más honda, más fría». Me miró como si yo no le estuviera pidiendo una bota, sino un pedazo de carne arrancado del cuerpo. «Esta bota se queda conmigo», dijo. «Rosas, esta bota se queda conmigo, sargento». ¿Me habló fuerte? No. ¿Me habló agresivo? Tampoco. Y justo por eso me inquietó más, porque la voz era tranquila, pero no sonaba del todo suya. Los ojos los tenía fijos en mí, pero parecían puestos mucho más lejos, en un lugar oscuro, en otro tiempo. Y fue ahí, viéndolo bien, cuando pensé por primera vez esto. Tal vez el que seguía usando esa bota todavía era Esteban, pero el que venía caminando dentro de ella ya no era solo él. A la mañana siguiente salió un sonido apagado de la tienda de Esteban. No era exactamente un grito. Era más bien como si alguien, hundido en un mal lugar dentro del sueño, estuviera tratando de jalarse de vuelta con el puro cuerpo. Un sonido a medio camino entre sacudida y ahogo. Entré rápido. Estaba sentado en el suelo. Ya se había quitado la bota. Le temblaban las manos. Traía la ropa empapada en sudor. La cara blanca. Pero los ojos por fin habían vuelto. Ya no estaba esa mirada lejana, rara, que le había visto en los días anteriores. Esta vez sí tenía enfrente a Esteban. «¿Qué pasó?», le pregunté. Me miró sin entender.
Luego movió la cabeza apenas, de un lado a otro. No sé, dijo, y se le notaba en la voz que de verdad no sabía nada. Luego me miró de una forma que me apretó todavía más por dentro. ¿Yo qué hice ayer?, preguntó. Le conté todo, lo rápido que había caminado, cómo se había ido pasando a todos, cómo se movía como si conociera el camino, cómo me había dicho en la pausa del mediodía que ya conocía ese lugar, cómo se quedaba sentado en la entrada de la tienda mirando hacia lo lejos en la noche. Y mientras yo hablaba, la cara se le fue cambiando. Primero sorpresa, luego algo parecido a la vergüenza y después miedo, miedo limpio. No me acuerdo de nada de eso, dijo, y lo volvió a repetir. De nada. La bota seguía en un rincón de la tienda, quieta. Me agaché y la agarré. Esta vez la revisé con más cuidado. Le volteé el interior. Miré dentro de la suela. Había una escritura ahí, tenue, pero se alcanzaba a leer. No era una marca de fábrica. Parecía escrito con plumón negro, apretando bien la mano. Letras inclinadas, hechas sin prisa. Un nombre. Y abajo, una fecha. Le llevé la bota directo al comandante Salinas. No le adorné nada. No le moví nada a la historia. Solo le abrí el interior y le enseñé lo que estaba escrito. Se quedó mirando un buen rato. No dijo una sola palabra. Y a veces ese silencio dice más que cualquier respuesta. Esa misma tarde dejamos la bota en la sierra. Salinas escogió un lugar entre las piedras, un pedazo de suelo más o menos parejo. No hubo ceremonia. No hubo oración. No hubo explicación tampoco. Nadie preguntó, ¿qué estamos haciendo, mi comandante? Y nadie se rió. En momentos así, a veces la unidad siente la misma cosa al mismo tiempo, pero nadie abre la boca. Esteban nada más miraba. Mientras dejaban la bota en el suelo, no le quitó los ojos de encima. Luego giró la cara y dijo algo con una voz muy baja, casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Gracias. No sé a quién se lo dijo, a mí no fue. Después de esa noche, Esteban volvió a ser él. Durmió, caminó con nosotros. Era como si durante unos días alguien hubiera salido de adentro de él y ahora por fin hubiera regresado a su lugar. Cuando terminó la operación y volvimos al destacamento, busqué ese nombre en los registros. No fue fácil. Faltaban cosas, había huecos. Pero lo que encontré me bastó. Era el nombre de un soldado raso que había desaparecido en 1971, justo en esa sierra, justo cerca de esa misma zona. Los registros oficiales nunca te dan más que eso. No te dicen qué sintió. No te cuentan bien cómo desapareció. Pero a mí me bastó. A Esteban lo volví a ver años después, cuando los dos ya estábamos retirados. Se había regresado a su tierra. Vivía en Hidalgo. Nos sentamos. Tomamos café. Yo no saqué el tema. Él tampoco. Y pues así quedó. Lo viejo se quedó donde estaba. Gracias por escucharme contar esta cosa tan rara que me tocó vivir. Si a ustedes también les pasó algo así de extraño, no se queden con las ganas de contarlo. Cuídense. Historia 2. Antes yo siempre me burlaba de los hombres que les ponían nombre a sus armas. En el cuartel nunca faltan esos tipos. Se abrazan a su fusil, le dicen mi vieja, y le hablan como si lo que traen en las manos no fuera madera, aceite y fierro, sino algo vivo, algo que respira. Yo no era así. Para mí, un arma era un arma. La limpias bien, la cargas como debe ser, la usas cuando hace falta, y ya. Esa idea me cambió en 1986. Ese año me mandaron a un destacamento al norte de Chihuahua. Era un lugar muy viejo. Los muros eran gruesos. En pleno verano, aunque afuera el sol rajara las piedras, adentro seguía fresco. Pero no era un fresco que te aliviara. Olía a moho, a tierra seca, a aire viejo, encerrado, pesado. De esos lugares que te dejan dormir poco y pensar de más. En mi primera semana bajé al depósito de armas. El suboficial encargado, Rodolfo, me alargó un G3. Era pesado.
Tenía cara de pocos amigos, como casi todo lo de ahí. Lo tomé, firmé el resguardo, me salí. Esa noche en el dormitorio hice la rutina de siempre. Trapo, aceite, limpieza. Iba del culatín hacia el cañón, despacio. A veces las manos hacen su trabajo solas para bajarle ruido a la cabeza. Y esa noche fue así. Pero cuando llegué al culatín, la mano se me detuvo. Había 2 letras grabadas en la madera. R, M. No eran pequeñas. Tampoco se veían descuidadas. Parecía que alguien había hundido la punta de una navaja en la madera y las había ido marcando despacio, con paciencia, raspando una y otra vez, como queriendo dejar una huella a propósito. A la mañana siguiente fui directo con Rodolfo. ¿Quién era el dueño anterior de este?, le pregunté. Revisó los registros. Rodrigo Medina, dijo. Lo transfirieron. ¿Qué pasa? Le dije que las iniciales estaban grabadas en el culatín. Se encogió de hombros. Me dijo que si las quitabas, de todos modos quedaba la marca. Que no le diera importancia. En su mundo, el asunto se acababa ahí. En el mío no. Esas 2 letras se me quedaron clavadas en la vista. Suena tonto, ya sé. Pero cada vez que agarraba el fusil, sentía que no estaba viendo un arma, sino a alguien. ¿Me explicó? Era raro, la neta. Ya deja de inventarte cosas, Arturo, me dije. Y seguí con lo mío. Lo primero pasó esa misma semana. Volvía de guardia. Guardé el fusil en mi casillero, como todas las noches, y lo cerré con llave. Mira, de eso estoy seguro. Cuando algo es nuevo, uno le pone más atención sin querer. Y con un arma recién asignada no te equivocas en algo así. ¿O sí? A la mañana siguiente me levanté. Abrí el casillero. El fusil no estaba adentro. Estaba en la silla de madera, justo al lado de mi cama. Y no estaba tirado ni dejado al aventón. No, estaba derecho, con el cañón apuntando hacia arriba, bien acomodado. Como si alguien hubiera entrado al dormitorio en plena noche, se hubiera sentado ahí, hubiera recargado el fusil con calma y luego se hubiera ido en silencio. Sentí que se me apretó el estómago, como si me hubieran soltado un golpe helado en el pecho. Les pregunté de inmediato a los demás del dormitorio. Todos lo negaron. Uno me mentó la madre medio dormido. Un veracruzano nomás me vio con la cara ida, todo desvelado. Otro se jaló la cobija y ni se molestó en contestarme. Por un momento dudé de mí mismo. Capaz que me levanté a mear en la noche, lo saqué y lo dejé ahí, pensé. Capaz que estaba medio dormido. Uno no siempre escoge la explicación más lógica, mano. Escoge la que lo asusta menos. Y yo hice exactamente eso. Me convencí de que era el cansancio. No le di más vueltas. Lo dejé pasar. Ojalá de verdad hubiera sido solo eso. La segunda semana volvió a pasar, mano. Lo mismo. Casillero cerrado. Revisión en la mañana, y el fusil otra vez estaba en la silla. Esta vez no se me metió esa inquietud callada de la otra vez. Esta vez me enojé de verdad. Porque cuando algo pasa una sola vez, uno todavía puede echarle la culpa al cansancio, a la cabeza, a lo que sea. Pero a la segunda, el asunto ya cambia. Agarré del hombro al veracruzano de la litera de al lado, Héctor, y lo sacudí para despertarlo. «Tú pusiste esto aquí», le dije. Traía la garganta seca, y la voz me salió más dura de lo que yo quería. Se talló los ojos, miró la silla. Luego me miró a mí con esa cara vacía de recién despertado. «Hermano», dijo, «son las 4:30, déjame en paz, vete a dormir». No dormí. En cuanto amaneció, bajé al depósito. Rodolfo seguía en la misma mesa de siempre. Esta vez le pedí que revisara bien, que volviera a abrir el registro de Rodrigo Medina. ¿Por qué me aferré tanto a eso? Tal vez porque quería amarrar esas 2 letras a una cara. O tal vez nada más quería demostrarme que no me estaba volviendo loco. Rodolfo revisó las hojas con más calma esta vez, y entonces le cambió la cara. «No hubo transferencia», dijo. Yo lo miré. «Antes me dijiste que sí». Leí mal. Dejó el dedo detenido en una línea. Rodrigo Medina ingresó a la unidad en 1984.
Se quedó callado un momento. Yo también. A veces uno entiende la mala noticia antes de que el otro termine de decirla. La cabeza se queda quieta, el cuerpo la entiende primero. Desapareció en una operación en la sierra, dijo al final. En otoño del 84. Nunca encontraron el cuerpo. No dije nada. Se me erizaron los pelos de la nuca. Sentí que algo helado me corría por la espalda. La primera pregunta me salió sola. ¿Y por qué su fusil sigue aquí? Rodolfo se encogió de hombros. No había nada en su voz. Como el hombre no volvió, el fusil se quedó, dijo. El resguardo no se cierra, es procedimiento. Para él, en ese expediente no había más que un registro incompleto. Para mí, en ese momento, ya era otra cosa. Salí al pasillo. Me quedé ahí parado un rato. Un hombre desaparecido hacía 2 años. La misma sierra, el mismo destacamento. Y ahora su fusil estaba en mis manos. Desde ese día empecé a agarrarlo distinto. No porque yo quisiera, me salía solo. Cuando lo llevaba de regreso al dormitorio lo cargaba con más cuidado. Y cada vez que la mano me rozaba el culatín, terminaba mirando esas letras. No me preguntaba por qué, porque, en el fondo, más o menos ya sabía la respuesta. Y no quería aceptarla. Luego empezaron esas noches, en guardia, con ese frío que te parte, mientras el fusil me colgaba del hombro, empecé a sentir como si algo quisiera llegarme al oído. No era correcto llamarlo voz, tampoco palabra. Era más bien como un aliento que todavía no acababa de tomar forma. 2 veces salí a revisar afuera, la malla, el viento, la oscuridad de la sierra, nada más. Ya estás cansado, Arturo, me dije. No más porque oíste de un desaparecido no le vas a poner su nombre a cada ruido. Pero la tercera noche, eso borroso terminó de formarse. Se volvió una sola palabra. Rodrigo. Me quedé helado donde estaba. Luego tuve que apoyarme en la pared porque sentí que las piernas se me iban a doblar. El fusil me temblaba en las manos. Lo escuché con mis propios oídos, clarito. No estaba diciendo mi nombre, estaba diciendo el suyo. Y en ese momento se me vino encima una de las peores ideas que he tenido en la vida. Como si ese fusil no me estuviera buscando a mí, sino a él. Al día siguiente fui a ver a Rodolfo. Esta vez no le di vueltas. ¿Rodrigo Medina tenía familia?, le pregunté. ¿Alguna dirección o algo así? Quiero devolverle el fusil. Me dijo que era propiedad del Estado, que no se podía entregar. No había sorpresa en su voz. Nada más burocracia. No insistí. Me aguanté una semana entera, por necedad, tratando de amarrar lo que me estaba pasando a cualquier otra cosa. Le eché la culpa al insomnio, luego al estrés, luego a los nervios. Probé con todo. Nada terminaba de encajar. Y entonces llegó ese sobre. Estaban repartiendo el correo y dijeron mi nombre. En el sobre venía bien mi unidad, venía bien mi nombre, pero no traía remitente. Adentro había una sola hoja, una letra cansada, temblorosa. ¿Es usted quien trae el fusil de nuestro muchacho? Por favor, devuélvaselo. Él solo quiere volver a casa. Me quedé mucho rato con ese papel en las manos. Luego lo doblé. No se lo enseñé a nadie. Me fui al dormitorio. Me senté en la litera. Saqué el fusil del casillero y me lo puse sobre las piernas. Me quedé viendo las letras en el culatín. RM. Afuera seguía el ruido de siempre del destacamento, pero yo, en ese momento, nomás estaba viendo el fusil. Y entonces volvió esa sensación. Esta vez no se parecía al miedo, tampoco al peso. Era más bien como si algo que llevaba muchísimo tiempo suspendido en el aire por fin tocara tierra. Como si una cuerda que llevaba demasiado tiempo jalada por fin se aflojara despacio. Me levanté, agarré el fusil y se lo llevé a Rodolfo. Lo dejé sobre su escritorio. «Ciérrame el resguardo», le dije. Me miró, lo suficiente. Luego dijo, «No voy a preguntarte por qué». Y yo tampoco se lo expliqué. Firmé, dejé el fusil ahí, me di la vuelta, me fui. Esa noche, por primera vez, dormí de corrido. Cuando amaneció, la silla estaba vacía. 3 días después me dieron otra arma, limpia, sin marcas, callada. Ese fusil se me aparece rara vez en sueños. A veces está en la ladera de una sierra, entre piedras. A veces en un cuarto oscuro, otra vez sobre la misma silla. Y a veces lo traigo yo en las manos, pero esas manos no se sienten mías.
Hasta hoy se lo he contado solo a 2 personas. Las 2 se rieron. Yo estaba completamente sobrio. Y hasta antes de ver ese sobre, dormía bastante bien. Rodrigo Medina, Sierra de Chihuahua. Desapareciste, pero no te olvidaron, camarada. Perdóname por no haber podido cargar tu fusil. Descansa en paz. Historia 3. Era 1989. Yo era un soldado joven, salido del polvo de Sinaloa, destinado en un destacamento metido en lo hondo de la sierra, allá en el norte. Todo empezó a mediados de noviembre, ese martes en la mañana. Todavía no amanecía bien. Cuando salí del dormitorio al patio, el frío se me metió directo a los huesos. El concreto estaba duro, helado. Nos formamos. Nadie tenía ganas de hablar. Todos estábamos cansados. El aliento se quedaba colgado en el aire. El teniente Garza se plantó frente a nosotros. Traía esa lista arrugada en la mano y la cara de siempre, como tallada en piedra. Yo no escuchaba los nombres. Yo contaba. Con la vista. Rápido. Por encima de las cabezas. 1, 2, 3. En vez de fijarme en cada cara, los veía en montón. 29. Sentí que algo se me iba al fondo del estómago, como si me hubieran vaciado agua helada por dentro. Parpadeé fuerte. Está bien, Arturo, me dije. La luz está mala, no dormiste bien, hay niebla, viste a 1 o 2 veces. No estaba borracho, si me entiendes. Estaba completamente sobrio. Aguanté la respiración. Empecé otra vez, esta vez más despacio, tomando en cuenta cada hombro, cada bota llena de lodo, cada uniforme. 1, 2, 3, 28. Solté un respiro hondo, tembloroso. El número se había corregido, sí, pero la náusea no se me quitó. La sensación de que había un hombre de más se me quedó clavada bajo la piel, como una astilla enterrada en el hueso. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Mi teniente, creo que conté a 1 de más. Si sales con algo así, o se ríen y te dicen loco, o te apartan para revisarte. No puedes mostrar debilidad, menos en la sierra. El día siguió como si nada. Yo seguí contando por dentro una y otra vez. En la comida, en el patio, cuando leían el rol de guardia. Siempre me daba 28. Esa noche, cuando volvimos al dormitorio, cada quien se fue a su rincón. El cuarto estaba lleno de esos olores pesados, conocidos. Uno limpiaba sus botas, otro ya estaba tirado en la litera, otro encendió un cigarro. Pero esa noche yo escuchaba todo 10 veces más fuerte. El silbido del aire que se colaba por la ventana, el rechinido leve de la litera, el olor a tela húmeda. Todo era normal. Tal vez el problema de verdad era yo. Me subí a mi litera. Me quedé viendo el techo, tratando de acomodar las cosas con lógica. Me dije que era el cansancio, que era la mala luz. En ese momento apreté la crucecita de madera que llevaba en el pecho. Nada terminaba de cerrarme por dentro, porque mientras mi cabeza intentaba callarse, mi cuerpo estaba gritando. Por un instante hubo alguien de más ahí. De eso estaba seguro. No dormí bien en toda la noche. Cada vez que cerraba y abría los ojos, la misma pregunta oscura me volvía a raspar la cabeza. ¿Y si yo no había contado mal? El miércoles en la mañana, cuando volvimos a formarnos, conté otra vez. 28. El jueves salió lo mismo, el viernes también. Los días pasaron igual. El mismo frío del infierno, las mismas caras de siempre, la misma rutina. En el ejército, mano, puedes enterrar cualquier cosa debajo del ruido de las botas y del cansancio. Si tienes suficiente en qué ocupar la cabeza, tarde o temprano te olvidas de la duda. Y después de un rato, yo también lo dejé. Me enojé conmigo mismo. Ya te estás obsesionando, Arturo, me dije. El lunes siguiente, en la noche nos llamaron al cuarto de mapas. Esas reuniones no se hacen nomás porque sí. Si eres soldado y estás en la sierra, eso lo entiendes antes de que el mando abra la boca. Algo se acerca. O es una operación, o un movimiento nocturno, o llegó una mala noticia de la zona. Se le veía en la cara a Garza. Traía los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir.
Esa dureza oscura ya se le había quedado pegada en la cara. Todo el día había movido cajas de más en los camiones. Del lado de municiones se sentía el apuro. Nadie decía una sola palabra, pero todos alcanzaban a oler lo mismo en el aire. Algo venía. Después de cenar nos metimos en ese cuartito de mapas. 28 hombres. Aquello apestaba a cigarro rancio, café echado a perder y tela húmeda mezclada con sudor de hombre. Arriba de nosotros, ese foco amarillo, enfermo, zumbaba bajito, como si fuera a reventarse en cualquier momento. Garza empezó a hablar, marcaba la ruta, dónde íbamos a bajar el paso, dónde había que cortar cualquier ruido. Yo tenía que poner atención, pero me puse a contar otra vez. 1, 2, 3. Esta vez me fui despacio. La vista se me movió poco a poco por la fila, de los hombros a las caras, a esas posturas cansadas. 29. Esta vez no parpadeé. No me inventé esas excusas pendejas de antes. No estoy viendo mal, me dije. Y ni siquiera lo pensé con la cabeza, lo sentí en el estómago. Como cuando bajas una escalera a oscuras y el último escalón no está donde debería. Tu cuerpo entiende el horror antes de que te caigas. Así. Conté otra vez. 29. Levanté la cabeza despacio. Hasta atrás de la fila, pegado a la pared, había un hombre. A primera vista no tenía nada raro. El uniforme lo traía bien puesto, el cabello echado hacia atrás, como esa costumbre vieja que a veces se les queda a los suboficiales de antes. La cara no se veía ni muy joven ni vieja. En la sierra, después de tanto tiempo, la edad de un hombre se vuelve difícil de leer. Pero yo no lo conocía, mano. Escúchame bien, no estoy diciendo, no me acordaba de su nombre, ni tampoco, sentía que ya lo había visto. No, no lo conocía. Cuando pasas tantos meses en la misma compañía, no te aprendes nada más las caras. Te aprendes la presencia de cada uno, cómo agarra el cigarro uno, cómo encoge el hombro otro cuando le entra el frío. Ese hombre no me encajaba en ninguna parte. Estaba ahí, pero no parecía de nosotros. Yo lo veía clarito, pero la cabeza no lograba agarrarlo. ¿Me estaba viendo? No sé. A lo mejor estaba viendo a Garza. A lo mejor esa pared amarillenta. La cara no le decía nada a nadie, pero en la forma de estar parado. Ubicas esa sensación rara, pesada, cuando entras a tu propio cuarto y sabes que algo cambió, aunque no encuentras qué. Eso traía él. La reunión terminó. Se arrastraron las sillas. Alguien tosió. Todos nos fuimos hacia la puerta. Yo traté de quedarme al final, sin que se notara demasiado. Cuando llegué al umbral, me detuve medio paso y volteé hacia atrás. No había nadie. La pared estaba vacía. En el lugar donde yo sabía que había estado parado alguien, ya no quedaba más que la pared amarillenta, la sombra y un tablero viejo. En ese momento sentí que algo helado se me sentó adentro. Lo había visto mal 2 veces, y así de claro. Volví al dormitorio, me subí a la litera y me quedé boca arriba. Mirando las tablas de arriba pensé por primera vez, ya sin rodeos. ¿Y si se me estaba zafando la cabeza? Un soldado no se traga fácil una idea así, porque una vez que esa duda se te mete, todo lo que veas después queda debajo de esa sombra. Se te están jodiendo los nervios, Arturo, me dije. Estás demasiado tenso. Es el estrés de la operación. Y entonces me acordé de mi abuela. Era una mujer, que Dios la tenga en su gloria, de muchas oraciones y pocas palabras. Cuando yo tenía 8 años, una vez me dijo esto: los muertos que no encuentran descanso primero se asoman en los números. Antes de verlos, ya los contaste. Yo me había reído. Se me hizo una tontería. Decía que eran los números los que los llamaban. Yo no le creí. Pero esa noche, mientras veía el techo en la oscuridad, casi pude oírle la voz pegada al oído. Primero se rompe el número. No dormí bien en toda la noche. Parecía que me quedaba dormido y luego volvía a abrir los ojos hacia la misma pared vacía. Y cada vez, la misma idea me estaba carcomiendo la cabeza. Si ese hombre de verdad había estado en el cuarto de mapas, ¿por qué era yo el único que lo estaba contando? 3 días después salimos. Era una operación nocturna, terreno alto, zona de riesgo. No me preguntes dónde era ni a quién estábamos buscando. Lo importante es lo que pasó esa noche mientras caminábamos por la sierra.
Tal vez subimos sin parar unas 4 horas. En la sierra, la noche es otra cosa, mano. No se parece a la oscuridad de la ciudad. La oscuridad parece vacía, pero no lo está. A veces el viento te pega en la cara de una forma rara, como si alguien con aliento te acabara de pasar al lado. Nosotros decimos que el monte te mira, y no lo decimos por decirlo, de verdad te mira. Íbamos en una sola fila, todos callados. Va siguiendo la espalda del de adelante, el peso de sus botas, su respiración cortada. Si pierdes el ritmo un segundo, el pie se te va en falso. Chato iba justo enfrente de mí. De repente se detuvo. No despacio, no como cuando alguien quiere tomar aire. No, se paró en seco. Como si se hubiera topado con una pared invisible en la oscuridad. Casi me estrello contra su mochila. ¿Qué pasó?, le susurré. No me contestó. Nomás señaló hacia adelante con la barbilla. El teniente Garza ya tenía el puño levantado, señal de alto. Todos nos quedamos congelados donde estábamos. No sé cuánto duró ese silencio. A lo mejor medio minuto, a lo mejor unos segundos. A mí se me hizo eterno, porque en el aire no había nada, nada de nada. Ni una rama, ni radio, ni viento. Nada más ese vacío pesado de la sierra, ese silencio que te aplasta. Garza hizo la señal de reagrupamiento. Casi no se le oía la voz. Sonó como un puro aliento. Cambio de ruta, variante 3. Órale, muévanse. Nadie preguntó por qué. En el ejército no preguntas. Haces lo que te mandan. Menos si es de noche, menos si estás en la sierra. Nos desviamos por la derecha, hacia un paso angosto y empinado. El camino estaba en pésimas condiciones. Las piedras sueltas. La tierra se iba bajo las botas como si trajera jabón. Los hombros me ardían. Y mientras más trataba de respirar en silencio, más sentía el pecho apretado, como en una prensa. Yo ya había empezado a contar otra vez, pero no a los hombres, mis pasos. Eso haces en la sierra, para no perder el ritmo, para sacar la cabeza, aunque sea tantito, del cansancio y de la oscuridad. Y luego, en algún punto, no sabría decirte cuándo empezó, te lo juro. Sentí que alguien venía detrás de mí. Escúchame bien, no estoy diciendo que oí algo. No oí una bota de más, ni una rama quebrarse, ni un respiro. No, era algo más borroso, pero más fuerte. Como ese momento en que estás solo en un cuarto y sin razón clara, sabes que ya no estás solo. Se me endureció el cuello, se me tensaron los hombros. Volteé apenas un poco. Y ahí, en la oscuridad, a unos 5 metros detrás de mí, venía caminando una figura. Traía uniforme, traía mochila. Era la silueta de un soldado. Pero no era el hombre que debía ir detrás de mí. Detrás de mí tenía que venir Fierro Mendoza, un tipo grandote, de hombros anchos, de esos que no pueden esconder el peso al caminar. Hasta en plena madrugada le reconoces el paso. Ese no era Fierro, era otro, más delgado, y en su manera de andar había algo que me revolvió el estómago. ¿Cómo te lo explico? Iba caminando, sí, pero era como si no pisara. Avanzaba, sí, pero como si la tierra no lograra echarle encima su peso. La sierra se le sube a todos les cae encima, a él no. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por un segundo pensé en detenerme y voltear por completo. No lo hice. Volví a mirar al frente y seguí caminando. No grité, alto. No llamé a Garza. Nada. Seguí, con el corazón retumbándome en la garganta, apretando el G3 más de la cuenta, tanto que me dolían los nudillos. Tenía la boca seca. Era miedo. Miedo limpio, callado, hondo. Cuando llegamos al punto de observación, los radios empezaron a susurrar. A esa hora, el frío de la sierra hace que uno sienta que nació mal parido nomás para estar ahí. Desde donde estaba agachado, me puse a revisar una por una las caras que tenía alrededor. Chato, Fierro, los demás, todos estaban ahí. Conté, 28. Volví a contar, 28. Y me repetí ese número por dentro, no como oración, sino como una cuerda a la que me estaba agarrando para no perder la cabeza. 28, 28, 28. Al amanecer llegó esa noticia helada. En la ruta por la que íbamos a pasar al principio, en ese tramo angosto que Garza dejó atrás de repente, en plena oscuridad,
Habían detectado movimiento. Una emboscada. Perfecta. Una de esas que ya te está esperando porque sabe que vas a pasar por ahí. Nadie habló de más. Nos quedamos callados. Si saliste vivo, no siempre te dan ganas de rascarle demasiado al porqué. Pero yo no pude soltarlo. Busqué a Garza cuando estuvo solo. No le di vueltas. Mi teniente, le dije, ¿por qué dejamos esa ruta? Me miró. No mucho rato, no haz lo suficiente. Como alguien al que le acababan de poner enfrente una pregunta que no quería oír. Se mojó apenas los labios. Luego me evitó la mirada. Sentí algo, dijo. Nada más eso. Yo pensé que iba a seguir. No siguió. Y repitió con la misma frialdad. Sentí algo. Esa respuesta no me tranquilizó, me dejó peor, porque fue la primera vez, desde aquella noche, que pensé esto con toda claridad. Tal vez, yo no era el único que había contado mal. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la litera. La cabeza se me iba siempre al mismo lugar. El hombre del cuarto de mapas. Las 2 veces que conté 29. La figura delgada que venía caminando detrás de mí en ese camino de sierra. Llegó un momento en que ya no pude seguir acostado. No me tocaba guardia, pero a veces el cuerpo decide antes que uno. Así que me levanté. Salí al pasillo en silencio. Para un soldado, las noches son otra cosa, mano. Las paredes que de día se ven normales, en la noche empiezan a inquietarte. Se quedan cargadas con el insomnio, el miedo y el sudor de los hombres que pasaron por ahí durante años. Si no pones atención, no lo notas. Pero ahí está. Caminé hacia el viejo tablero de fotos que estaba al fondo del pasillo. No sabría decirte bien por qué fui hasta ahí. Tal vez la cabeza ya iba más rápido que yo. En ese tablero había fotos viejas de la compañía, en blanco y negro, deslavadas. Había unas de los 60, otras de los 70, y en todas había lo mismo, al final. Uniformes, caras duras, hombres parados uno junto al otro. Empecé a mirar una por una, esta, luego otra, y de pronto se me quedó clavada la vista en una foto que se notaba que era de finales de los 70. Segunda fila, tercero contando desde la derecha. Era él, la cara que vi en el cuarto de mapas. Me acerqué al marco, tanto que casi le iba a empañar el vidrio con la respiración. Pero estaba seguro, no había duda. Esa cara sin edad, el cabello negro echado hacia atrás, esa mirada que no sabe si te está viendo a ti o si te está atravesando por dentro. Era el mismo hombre. Debajo de la foto había un nombre y una fecha escritos a máquina. La tinta ya estaba deslavada, pero todavía se alcanzaba a leer. Era 1977. Venía la fecha de ingreso y también la de salida. Me quedé viéndolo un rato más. Luego lo dejé. Ya no quise leer más. El pasillo estaba helado y el silencio pesaba. Algo dentro de mí dijo, ya estuvo. Hay cosas que, si las escarbas de más, luego ya no las puedes volver a guardar. Volví a mi litera. No pegué el ojo en toda la noche. No se lo conté a nadie de la compañía, ni siquiera a Chato. En el ejército, si le abres un huequito al miedo, se te mete a todo lo demás. Así que me callé, me lo guardé. Seguí con lo mío. Pasaron los días, luego los meses, luego los años. Pero esa cara no se fue. Cada vez que veía una foto vieja, ya ni pensaba primero en los hombres. Pensaba en el número. Años después, ya retirado, busqué ese nombre en archivos viejos. Y sí lo encontré. El soldado de la foto había muerto en una operación en esa misma sierra, en esa misma zona. Los habían emboscado. El registro era corto, frío. Así es el lenguaje oficial. No cuenta lo que pasó, nomás lo despacha. Pero a mí me bastó, porque la fecha cuadraba, y el lugar también. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi. No me vas a oír diciendo, era esto o era aquello. Pero cuando Garza cambió la ruta esa noche sin dar una sola explicación lógica, yo pensé que esa decisión alguien ya la había tomado antes que él. Hace poco mi nieto me preguntó si alguna vez había visto un fantasma. Le dije que no, porque todavía no sé qué nombre ponerle a lo que vi. Esa noche en la sierra éramos 28, pero había uno más, y a ese lo conté yo. Soldado cansado, narra.